A mí simplemente para ya entrar de cara a la alimentación, nutrición, me gustaría simplemente por curiosidad y que nos comentaras qué estás haciendo actualmente, dónde te encuentras, si estás haciendo un volumen, si estás haciendo, cuáles son tus, por ejemplo, tus macros que manejas actualmente, que nos explicaras un poco dónde te encuentras y cuáles son tus objetivos hoy en día. Actualmente estoy en una etapa de volumen que ya vengo iniciando desde, transicionando desde un déficit a más un volumen desde más o menos marzo. Ya llevo unos poco más de 3 kilos arriba, dependiendo del día. Eh, Subiendo bastante lento, pero bastante controlado porque quiero darle un buen tiempo. Quiero darle un buen tiempo este volumen. Yo, sobre todo también porque ya no en los últimos años, pero inicialmente había cometido el error de apurarme mucho con la etapa de crecimiento y tener que cortarla muy rápido, porque simplemente me puse muy gordo muy rápido, para que se entienda sencillo. Porque a veces uno no se da cuenta a nivel visual, pero pasan algunos meses y al final un poco como que se te va por la borda la etapa de crecimiento. No necesariamente en el sentido de que estaba comiendo hamburguesa todos los días y por eso, sino por las mismas fuentes de alimentos que yo toda la vida como, se puede comer demasiado. Total. Y me ha pasado. Y ahora estoy intentando ir de una manera mucho más controlada porque me va mejor con el hambre, no se me trunca tan rápido el hambre, la sensación de hambre, me da muchísimo más tiempo para progresar, que lo tengo, y me da muchísimo más tiempo donde me puedo exponer a mejorar mis cargas de manera significativa sin tener que volver a recortar mis calorías. Eh, Actualmente, si no los macros tendría que revisarlos exactamente, pero 3.650 calorías, si no me equivoco. Nada mal. Eh, sí, sí. Nada más. No, yo sí tengo que comer bastante. Sí. Eh, si no me equivoco, déjame darle una revisada para no fallar. Pero sí, son 80 gramos de grasas y algo, si no me equivoco, como 195 gramos de proteína o algo por el estilo. Bien, muy bien. Y lo Es un de aproximado. Y el resto son carbohidratos. datos. Perfecto, perfecto. Creo que es algo importante que has destacado aquí, es ese ratio de pérdida y ese ratio de ganancia, tanto en volumen y en definición. Creo que algo muy importante es plantearse una programación, no un objetivo, y tener un poco en mente cuál quieres que sea ese ratio de ganancia, ¿no? Porque si no, al final acaba sucediendo que o bien acabas perdiendo mucho en muy poco tiempo o al contrario acabas ganando mucho en muy poco tiempo, ¿no? Entonces es importante ajustarlo y tener como bien he mencionado, una programación, ¿no? Y unos mini objetivos para cada mes. Sí, es importante. De todas maneras, nadie va a construir 1 kilo de músculo a la semana. Entonces, si estás subiendo 1 kilo a la semana, ponle un break. Házmelo mirar. Sí, sí, hay que bajar un poquito el tenedor, pero de todas maneras eso. Yo realmente rara vez me pongo a volver a analizar, para hacer un poquito de transición a mis recomendaciones para la mayoría de personas, analizar mis macros como tal, porque yo llevo la misma alimentación siempre. ¿Ya? Vale, Entonces, rara vez me pongo a volver a analizar cuánto, porque usualmente lo que suben son mis carbohidratos. claro, Yo me mantengo inicialmente, que ahí va mi recomendación, entre un 0,8 y 1,2 gramos de grasa por kilo de peso corporal, y sí, la misma cifra, pero por libras de peso corporal para, para proteína. Para mí es muy fácil acordarme porque es 0,8 a 1,2 en ambos, simplemente que en grasas por kilo de peso corporal, en proteína por libra de peso corporal, que una libra yo voy bastante simplemente hay que, medido en cuanto a libras. simplemente hay que multiplicarlo por 2,2. Vale. Pero básicamente es alrededor de los 2 gramos por kilo de proteína. Reina. Perfecto, perfecto. Muy bien. Y Pues esos dos valores, perdón, esos dos valores, perdón que te interrumpa, son los que yo mantengo fijos casi siempre, o prácticamente fijos, y lo que muevo
fuera de eso, en su mayoría son carbohidratos. Yo dentro de mi, ya vémoslo, dentro de un macrociclo a nivel alimenticio, Mm. poco se mueve a nivel de grasas y proteína, muchísimo más son las variaciones que tengo a nivel de hidratos de carbono. Vale, entiendo, entiendo. A mí sí que es verdad que, por ejemplo, cuando entras en definición y ya, por ejemplo, depende un poco del contexto, ¿no? Pero a medida que va avanzando esa definición, sí que me gusta quizás subir un poco los gramos de proteína, ¿no? Para mejorar esa recuperación. También es verdad que hay que tener en cuenta que, por otro lado, es un poco contradictorio, ¿no? Porque por otro lado también va bajando el peso corporal, por lo tanto, esos gramos de proteína cada vez son más bajos por el peso corporal, ¿no? Simplemente, pero sí que es verdad que yo experimentando y viendo un poco lo que actualmente nos ofrece los estudios, etcétera, sí que soy más partidario quizás de subir un poco más la proteína a esos, yo diría que en definición 2,5 gramos, y también dependería del contexto, ya que no es lo mismo una persona que va a hacer quizás una definición aquí de, de playa, ¿no? Como le digo yo, que un contexto de culturista, ¿no? Como quizás me encuentro yo actualmente. Sí, de todas maneras. Claro, por ejemplo, yo uso actualmente, incluso en una etapa de volumen, alrededor de un 2,3, 2,4 gramos por kilo de peso corporal de proteína. Estaba justo chequeándolo para no dar mal la cifra. Yo sí soy partidario de utilizar un poquito más de proteína. Yo considero que si te lo puedes costear por algún motivo, prefiero ir un poquito más arriba que ir un poquito más abajo. Totalmente, yo también, ¿eh? Yo también. Muy bien, pues no sé si te gustaría ya añadir algo a este apartado de alimentación y nutrición o ya empezar con el siguiente bloque que sería ya la preparación de un culturista, ¿no? De un bodybuilder. Simplemente resaltar la importancia que tiene. Ya, simplemente resaltar que si por mucho que estés haciendo todo bien en el gimnasio, dentro del gimnasio, si no estás haciendo las cosas bien fuera, poco y nada. Em, la verdad, no, por ejemplo, sí, considero que para la gran mayoría de personas no es el único método el que hago yo, que es el que yo como exactamente lo mismo todos los días. Sí, Tengo únicamente variaciones en distintas frutas o distintas verduras, simplemente por a nivel de micronutrientes, prefiero tener esa variedad. claro, Son básicamente las únicas cosas que cambio, simplemente por cómo se ajusta a mi día a día y es la mejor manera. Por ejemplo, la principal fuente de carbohidratos, perdón, ejemplo, la principal fuente de carbohidratos que yo tengo es sí, principalmente arroz, porque lo puedo guardar simplemente en el freezer. Preparo la bolsa entera en la olla arrocera, no me demora nada, simplemente a nivel de tiempos, a nivel de practicidad, a nivel de adherencia, es lo que mejor me va, lo que consumo en la mayoría de mis comidas. Y yo todos los días se ven iguales prácticamente, fuera de, como digo, algunos cambios a nivel de las frutas que consumo, que esas sí las hago emparejar a nivel de calorías. claro, O- pero sí, incluso si alguien tiene mayor variedad y decide guiarse por sus macros, siempre y cuando estén utilizando fuentes de alimentos de calidad, está bien y puedes modificar un poco, si es que no te, a mí me genera más estrés modificar cosas todos los días que tener un plan fijo. Eh, Personalmente, considero que hay gente que dice que simplemente puede adherirse mucho mejor si es que tiene cierta flexibilidad. Entonces, ahí depende un poco más del individuo. Si llevas algún preparador, es tema de también conversarlo un poco con tu preparador. Yo, por ejemplo, no tengo ningún problema con irme por el lado un poco algo más flexible, o hay gente que es como yo y me dice simplemente, tú dime cuánto de qué, yo lo sigo ya y está, todos los días para yo poder prepararlo con tiempo y que ya está y no me tengo que complicar nada más, no tengo que ni pensar en eso, claro, que para mí es lo más sencillo. Pero de todas maneras, sea cual sea el método que deseas utilizar, es súper importante. Y es súper importante que sea constante. No es suficiente 3, 4 días a la semana y, y salirte del barco los otros 3, 4 días. No es suficiente. Al inicio, sí. Al inicio, lo que sea. O sea, cuando empiezas a entrenar vas a progresar porque sí.
Siempre y cuando estés comiendo suficiente proteína o relativamente suficiente, vas a progresar pase lo que pase. Va a llegar cierto punto donde te vas a dar cuenta que si no están tus variables bien ajustadas, va a ser bien difícil progresar. Sobre todo para un atleta natural que quiere seguir siendo natural ya después de unos cuantos años de entrenamiento, progresar requiere ser un poco más metódico y requiere ser disciplinado, ¿no? Al final, si fuese fácil, lo haría todo el mundo. Totalmente. Súper importante, yo creo, también escuchar, ¿no? Un poco al atleta y ver lo que le funciona, ¿no? Lo que le va mejor y lo que a él le genera más adherencia, ¿no? En este caso, que a lo mejor puede ser simplemente tener un plan, unas comidas ya listas o simplemente variar, ¿no? Por otro lado, así que es súper importante también escuchar lo que propone el mismo atleta. De todas maneras. De todas maneras, adherencia es lo fundamental. Yo he hecho una especie de seminario online también sobre nutrición y donde pongo una tabla de la jerarquía a la hora de la nutrición y Sí. adherencia es número uno. O sea, si no hay adherencia, todo lo demás no importa. Si tienes el plan perfecto, todos los micronutrientes están al 100%, los macronutrientes al 100%, es el plan ideal, pero lo sigues 2 veces a la semana, poco y nada. Entonces, adherencia es número uno.